¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, este es el programa Besa el Sol. Hoy día estamos con la grata compañía del doctor Manuel Escorza Joy. Él es abogado, terapeuta y analista político de político.pe, eso sí, ¿no? Así es, sí. Ya, ¿ves? Muy buenas noches, querido Manuel. Muy buenas noches, Jorge, un gusto de estar aquí nuevamente en tu programa. Quedó en el anterior programa, querido Manuel, hablar sobre el tema de la corrupción y el sistema anticorrupción. Todavía dado algunas ideas, esbozaste algunas ideas. Y el interés de nosotros es preguntarte, ¿cómo ves tú el sistema anticorrupción en el Perú? ¿Está funcionando? ¿No funciona? ¿Es un saludo a la bandera, como se dice muchas veces? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en el Perú no existe un sistema anticorrupción. Más bien lo que existe es un sistema corrupto y corruptor. Y el asunto es tan elemental como el siguiente. De la misma manera que el Big Bang, al expandirse el universo, expandió líneas de partículas en todos y cada una de las latitudes del universo, la corrupción se expande de esa manera y geométricamente en todo el Perú. Desde esa perspectiva, cuando Alejandro Toledo abre el regionalismo a través de instancias de gobierno, lo único que hace es ramificar la psicología de la corrupción. Y cuando más viceministerios se abren, más posibilidades hay de eso. El principal problema del Perú no es la inseguridad, tampoco es la violencia, tampoco fue el terrorismo, es la corrupción. La corrupción es una enfermedad endémica altamente contagiable. Es tan contagiable que si nosotros juntáramos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestras parejas y exparejas, tú, yo, ella, Rosy, Guzmán, que se presentó hace un rato, y el público oyente, cada uno en su casa, y nos ofrecieran plata por lo bajo, uno de nosotros terminaría aceptándolo. Entonces, ¿qué pasa? Nos han hecho sentir y creer que la vida es una carrera desesperada para sobrevivir y que solamente se puede sobrevivir con plata. Entonces, la gente va a chapar dinero como sea. Y en el Perú todo el mundo creció con ese eslogan que alguna vez sacó un banco que decía, ya me estoy ganando alguito. En el Perú todos se quieren ganar alguito. Y es un problema que no es idiosincrático necesariamente, pero es un problema de fondo que tiene que ver con la falta de valores y tiene que ver con la familia. Eso es sumamente importante porque lo único que puede frenar la corrupción son los límites. Claro. Y lo único que pone límites es una buena educación en la familia y hay una falla gubernamental terrible. Ahora, yo he revisado algunos temas también históricos y esto de la corrupción viene pues desde casi la época, en los anales donde se ve de la época de la independencia, ¿no? Porque recordemos que inclusive sacó en un momento una resolución suprema Bolívar hablando precisamente que los que robaban se les iba a fusilar, gente del gobierno que robaba las arcas fiscales, decía, iban a ser fusilados, o si no, inclusive hasta de los jueces que iban a ser fusilados si no cumplían con las leyes. Entonces estamos hablando, querido Manuel, de un problema que de repente lo traemos atávicamente o de estos tiempos, porque no sé si yo no sé si en la época inca creo que también habría, no sé, corrupción, o en verdad no habría. Ese sí tema no lo he investigado y quizás algunos historiadores no lo dirán, pero como te digo, yo veo que esto siempre ha habido. Lo que no hay es los frenos, lo que no hay es quizás las leyes debidas para frenar esto, o como dices tú, de repente dejamos las arcas abiertas para que esta gente se lleve la plata y no hacemos nada. Pero también teníamos a gente como Bolognesi, claro, como Quiñones, como Miguel Grau, como Ricardo Palma, como Abraham Valdelomar, como Eguren y como José Carlos Mariátegui y posiblemente el propio Aya de la Torre, que eran personas dispuestas a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Como González Prada,
¿no?, en la generación de valores y un mensaje diferente. Hoy en día ninguno de esos personajes, por lo menos públicamente, Sí, pues, existe. no existe. ¿No? Ahorita no. Entonces es así, y además en esa época el Estado era muy pequeño. Y también depende mucho, Jorge, de lo que estemos entendiendo por corrupción. O sea, Perú perdió la guerra con Chile por un gran acto de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque al presidente al cual le dieron la plata se la llevó a Europa y se la gastó y no compró lo que tenía que comprar. Claro. Pero precisamente porque hay ese bagaje, esa fuerza, esa anticorriente histórica, es que tendríamos que sentarnos a conversar del tema mañana, tarde y noche. No es posible pues que haya más propaganda contra el SIDA que contra la corrupción. ¿Por qué el peruano no reacciona, Manuel? Vemos esto desde muchos gobiernos y siempre, como dice el peruano, baja la cabeza y no dice nada y no hace nada. ¿Por qué? Yo creo que hay varias respuestas. En primer lugar, la corrupción empodera. La corrupción empodera y genera prepotencia. En segundo lugar, yo lo puedo decir públicamente, soy una persona honesta, yo no puedo vivir 3 meses sin trabajar, porque tendría que salir a pedir limosna. Una persona que roba y se prepara para no trabajar 3, 4, 5 años. Sí, eso es lo que tú dices. Sí. Entonces, inmediatamente la persona corrupta, al tener plata, tiene acceso a empresas, a bienes materiales, a abogados, espacios mediáticos, etcétera, que lo fortalecen como individuo ante una sociedad que aparece callada. Entonces, por definición, la persona que no es corrupta es una persona que es vista como una persona frágil, débil, un perrito salchicha al lado de un Rottweiler, por decirlo así, y son personas que están en una pasividad conducida, por decirlo de alguna manera. Pero si tú abres un espacio de diálogo, esa gente se va a la revolución. Claro. Porque la gente está indignada. Lo vemos en las redes sociales. Así es. ¿Sí o no? Así Ese es un espacio donde la gente dice de todo. Así es. Y les dicen de todo a los políticos, también la gente expresa, ¿no? Tú dices algo y la gente, es verdad, dice, porque yo cuando vi tal momento que tal persona era así, inclusive sabes historias que no sabías. Y además hay una línea inmensa de gente con poder y poder profesional que es convivencial con la corrupción. O sea, tú ves, por ejemplo, cómo, y lo digo con respeto a ellos porque no tengo nada contra ellos, ¿no?, cómo salen abogados defendiendo a la pareja presidencial, diciendo que es a la expareja presidencial, diciendo que es injusto que hayan salido de la cárcel. Posiblemente tienen razón técnicamente, pero no se están acordando que la señora Nadine Heredia, cuando era primera dama, pasó una prueba grafológica mintiendo, pervertidamente, falsificando su letra. Entonces, ¿es eso corrupto o no? Sí, pues. Esa es la pregunta. Y sin embargo, convivimos con eso y somos de alguna manera tolerantes. Entonces, el problema de la corrupción es un problema que debería abordarse en todas y cada una de las instancias del Perú, desde el colegio hasta las universidades. La gente no debería tener título universitario. Si no ha pasado por mecanismos y procesos de evaluación en temas de anticorrupción, si no ha recibido clases particulares para pagar sus impuestos y si no sabe manejar una tarjeta de crédito. Es así de simple. Los chicos no deberían entrar a la universidad si no han tenido clases obligadas de educación cívica, porque nos estamos exponiendo a que sean malos profesionales, ¿no? Y la educación cívica es una educación para todavía el principal elemento municipal de convivencia ciudadana debería ser justamente charlas anticorrupción, porque corrupción hay en todos lados. Y es terrible, y es un mal endémico, y que la verdad es que nos ha ganado la batalla, y con la complicidad de prácticamente todo el Perú. Ahora, algunos me van a decir con la pregunta que te voy a hacer, que de repente eso es discriminador, pero yo pienso que en todos los trabajos, en la administración pública, se debería hacer un examen anticorrupción, porque hay modos también, tú lo sabes, porque tú también eres terapeuta, puedes inducir a la persona que te diga más o menos si va a cometer, como dices tú, algún tipo de delito, ¿no? Preguntándole nada más, podría ser un cuestionario
donde veas la propensión de la persona a caer en la corrupción, yo creo que sí se puede, ¿no? Yo lo haría de otra manera. O sea, si yo trabajara en un ministerio, una de las cosas que yo implementaría son los laboratorios anticorrupción, que deberían hacerse con todo el personal cada 3 meses. Yo también pienso que se debería Y hacer algo deberían así. haber consejos sensoriales de censar, de evaluar, de palpar cómo es la lógica de los contratos, para que ellos mismos digan, aquí ha faltado esto, aquí ha faltado esto, aquí ha faltado esto, aquí ha faltado esto, y ajustar la realidad ejecutiva a la percepción de la ciudadanía. Cada ministerio tiene una línea de denuncia anticorrupción, pero además todos los funcionarios deberían ser capacitados en este tema al menos 10 días al año. Sí, pues. Entonces, en ese sentido, la realidad del Perú cambiaría completamente, o por lo menos se aminoraría sustantivamente. Lo que pasa en el Congreso es patético, Jorge. O sea, ¿cómo es posible que hayan llegado congresistas que falsificaron estudios de colegio? Y no les pasa nada. Y no solamente no pasa nada, sino que pasaron todas las instancias, hasta la del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí hay una falla terrible y grande del Estado peruano, que no sabe poner límites ni mecanismos de filtro. Pero Manuel, a mí me parece un mal ejemplo, pues. Los jóvenes, yo hablaba la otra vez con unos sobrinos y me decían, tío, me dicen, pero mira, ¿ves? ¿Para qué necesitas estudiar si yo puedo ser congresista mintiendo? Ese es el mensaje que damos. Dime, Exactamente. Ese joven, ¿qué está pensando? ¿Para qué voy a estudiar? Me presento, falsifico y voy y no me va a pasar nada. Pero eso se llama falta de valores, eso se llama falta de educación. Y eso se arregla combatiendo estos temas y colocando límites desde el interior de la familia. Sí, yo también siempre he pensado que la familia es el tema principal. Bueno, y es un trabajo de 6 años, porque tú empiezas en el 2021 y en el 2028 ya tienes los primeros resultados. Yo creo que sí. Ya tienes niños con otra óptica. Siempre nos queda corto, querido Manuel. Vamos a seguir invitándote para seguir conversando de estos temas, que siempre esperemos que nos aceptes pues las invitaciones. Claro que sí, un honor. Un gusto. Te dejamos los micrófonos pues de Besa el Sol para que te despidas y des tu mensaje a todos nuestros amigos televidentes. Yo deseo ardientemente, como el sol que ilumina a Puno, que en estas elecciones regionales y municipales la gente proba y preparada, que realmente tiene vocación de servicio y no gente que se hizo de la noche a la mañana en forma oportunista, llegue a las instancias de poder. Creo que el Perú requiere de una u otra forma de una plataforma federal y yo lo que deseo a Puno es que en sus próximas elecciones elija a una persona que le permita seguir siendo esa ciudad y esa región orgullosamente donde, según la leyenda, se formó el mundo. Gracias. Muchas gracias, querido Manuel. Con nosotros, queridos amigos, hasta la próxima y Besa el Sol.